Saludos mi gente querida, aquí estamos nuevamente con su programa Tesoros Escondidos Sud. Quien les habla el Elder Castellano, que en esta oportunidad va a estar compartiendo con ustedes por Radio Abinadí, la radio que eleva. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Grupo Evidencia Sud Sin Fronteras. Ahí pueden darle like a este programa, activar la campanita y dejar sus comentarios para saber cada una de sus impresiones, porque son realmente importantes. Y el tema que trataremos hoy, los tesoros que encontraremos y descubriremos hoy, está en el Nuevo Testamento. En este primer segmento estaremos en el libro de Juan, específicamente el capítulo 14, versículo 26, y hablaremos del tercer miembro de la Trinidad, como lo es el Espíritu Santo, que es ese personaje que se conoce en las Escrituras como el Espíritu de Dios y que juega un papel fundamental dentro del plan de salvación. Y en el versículo 26 de Juan 14 nos dice lo siguiente, que va a ser la escritura base del programa de hoy. Hablaremos del Espíritu Santo y cómo Él puede influir en nuestra vida. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Como lo dije anteriormente, el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, no posee un cuerpo de carne y hueso, porque su función es morar en nosotros para testificar del Padre y del Hijo y revelarnos todas las cosas. Y obviamente que estaremos hablando más adelante sobre los frutos del Espíritu y cómo podemos sentirlo en nuestra vida. Pero aquí hay una parte fundamental que es importante y un tesoro que dice que una de las funciones del Espíritu Santo es poder recordarnos todas las cosas. Tal vez nosotros como seres humanos y estamos en la carne, pues a veces no recordamos los mandamientos que debemos cumplir hacia nuestro Padre Celestial para poder heredar la vida eterna, ¿no? Y para eso está el Espíritu Santo, quien nos recuerda: mira, necesitas orar, mira, es necesario que leas las Escrituras. Pero Él habla de una forma delicada y apacible. Él no se manifiesta en lugares donde hay gritos, en lugares donde hay discusiones, no, porque el Espíritu no mora allí. Y otra cosa es que Él nos enseñará. Importante, cuando nosotros leemos las Escrituras es necesario, así es un versículo de la Biblia, todos los días es necesario que podamos hacerlo con espíritu de oración. O sea, orar antes de leer las Escrituras, expresar lo que queremos aprender y conocer del Salvador en ese momento, justamente cuando estemos leyendo las Escrituras, y pedir la guía del Espíritu Santo. A través de ello podemos obtener revelación. Y por supuesto que el Espíritu Santo nos va a revelar cosas que tal vez necesitamos aprender, necesitamos aplicar en nuestra vida para que podamos tener esa mayor comprensión de cómo hallar soluciones en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y fíjense que se le da un nombre, el Consolador. Realmente Él, el Espíritu Santo, nos puede consolar en los momentos difíciles. Cuando estamos llenos de tristeza, Él nos consuela, siempre y cuando podamos tener la fe en Jesucristo. Si nosotros en oración le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos consuele en un momento tan difícil, Él podrá enviar al Espíritu Santo y vamos a poder sentir el amor del Salvador en ese momento, la compañía de Él. Porque los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos son del Espíritu. Viene la paz, viene la calma. A pesar de la circunstancia que estamos pasando, podemos sentirlo. Y es impresionante cómo el Salvador, como sabe que estamos aquí en la tierra, Él nos entiende y por eso nos deja este compañero constante. Ahora, ¿cómo podemos dejar que en nuestra vida pueda estar el Espíritu Santo con nosotros? Sencillamente, creo que también mediten en esa pequeña pregunta de cómo
podemos dejar que el Espíritu Santo esté constantemente con nosotros y poder acudir a su guía divina. Particularmente en mi vida, cada vez que leo las Escrituras, le pido al Padre que me pueda dar inspiración y pueda, por medio del Espíritu, discernir lo que Él me quiere decir a mí. Y he podido sentir el Espíritu Santo, he podido sentir el amor del Salvador. Y he podido tener un testimonio de el Evangelio restaurado de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Eso es lo bueno, que el Espíritu Santo testifica del Padre y del Hijo y de sus verdades. Y de paso nos ayuda a acercarnos más al Salvador. Cada vez que oro, cada vez que leo las Escrituras, para cualquier cosa podemos pedir la guía del Salvador, y Él, con la guía de su Espíritu, nos va a recordar lo que necesitamos para poder sacar buena nota en los exámenes, lo que necesitamos o lo que necesitamos exponer en nuestra pasantía, en nuestra tesis o en cualquier situación que nos encontremos. Hasta nos consuela en los momentos en que se nos va un familiar de esta vida y parte, porque es doloroso. Cuando quizás queremos encontrar un trabajo que nos dé los ingresos suficientes para poder mantener a nuestra familia, Él nos da esa guía, pero nosotros debemos orar al Padre Celestial en el nombre de Cristo, pero teniendo fe en Jesucristo. Sin eso no podemos obtener esa guía del Espíritu Santo. Además, tener al Espíritu Santo como compañía, claro, hay que mantenernos dignos. Eso viene por medio de la confirmación de alguien que tiene, de la imposición de manos, por alguien que tiene la autoridad del sacerdocio. Y ahí donde nosotros somos confirmados como miembros de su iglesia y podemos tener ese don, porque es un don. Tener al Espíritu Santo como guía es un don, y tengo la bendición de contar con Él, pero para eso hay que hacer ciertas cosas, ciertos esfuerzos. Vámonos a una pauta musical y ya regresamos por Radio Abinadí, la radio que eleva. Él conoce
con fe, asambleas solemnes, el reino de Dios vamos a extender, y las bendiciones y glorias del cielo como una herencia podremos tener. Cantemos, gritemos con huestes del cielo, Hosana, Hosana a Dios y Jesús, a ellos será dado por en lo alto de hoy para siempre. Amén y amén. Qué día dichoso en que los leones con mansos corderos se acostarán. En paz de Efraín gozará bendiciones, y Cristo en gloria del cielo vendrá. Cantemos, gritemos con huestes del cielo, Hosana, Hosana a Dios y Jesús, a ellos será dado por en lo alto de hoy para siempre. Amén y amén. Bueno, mi gente querida, ya estamos de vuelta aquí en su programa Tesoros Escondidos Sub. En este segundo segmento, ya entrando en el libro de Mormón, específicamente en el libro de Moroni, capítulo 10, versículo 5, también nos habla un poco de las funciones que tiene el Espíritu Santo y cómo eso nos puede ayudar en nuestra vida. Y ya entrando en estos versículos, en el versículo 5 de Moroni 10, se nos dice lo siguiente: y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Si nosotros cuando leemos las Escrituras y cuando tenemos una duda o una pequeña pregunta acerca del Evangelio de Jesucristo, oramos pidiendo al Padre que nos dé esa respuesta, tal vez sea por una persona o por las mismas Escrituras. Debemos orar al Padre con verdadera intención, haciéndole la pregunta, y Él, por medio del poder del Espíritu Santo, nos hará conocer la verdad de todas las cosas. Y un tesoro que se esconde aquí, que es muy importante, es conocer. Conocer significa saber, entender y comprender. Una vez que nosotros sabemos que eso es verdad, la podremos entender, y el entendimiento nos lleva únicamente a la acción. Y en la acción comprendemos completamente el principio, porque ya hemos actuado, hemos visto la bendición y hemos experimentado lo que se llama el amor del Salvador una vez que lo hayamos aplicado. Entonces es de vital importancia que podamos tener la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahora, ¿cómo podemos tener la guía del Espíritu Santo en nuestra vida? Sencillamente haciendo las cosas que al Señor le agradan.
Por ejemplo, orando, leyendo las escrituras, asistiendo a la iglesia si tenemos la oportunidad. Y de hecho les invito, hermanos y hermanas, que puedan asistir a la iglesia y se pueden sentir el Espíritu Santo igualmente en el templo. Porque como dije en el anterior segmento, los frutos del Espíritu son paz, benignidad, gozo, mansedumbre. Y estos frutos nos hacen entender y saber de que es el Espíritu Santo quien nos habla. Y de hecho Él nos habla con una voz apacible. No habla, como lo dije en el anterior segmento también, no habla y no está en sitios ruidosos. Y lo que más me impacta de esta escritura es que podéis conocer la verdad. O sea, que el Espíritu Santo no miente. Cuando Él nos susurra al oído y nos habla en nuestra mente y en nuestro corazón, son las dos formas que habla el Espíritu Santo también. Él nos dice la verdad, Él no miente. Y la verdad, la palabra verdad, que es otro tesoro que está escondido tras esta escritura, que es lo que me encanta. La verdad es las cosas como son, como eran y como han de ser. Y el Espíritu Santo no puede mentir. Él siempre nos va a conducir y nos va a hacer saber las decisiones que debemos tomar. Pero nosotros debemos estar preparados para recibirla y sobre todo, no solo para recibirla, sino para obedecerla. De esa manera nos acercamos más al Salvador, al seguir la inspiración del Espíritu Santo. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que estando aquí en la misión me ha ayudado a entender que debo obedecer la voz del Espíritu Santo. Y un día estaba contactando por la aplicación de Predica mi Evangelio a una persona. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, me dijo que le saludara y le preguntara cómo estaba. Así hice. Y la señora me contestó de una manera tal vez un poco triste. Estaba triste. Aparte que me dijo que estaba pasando por una situación muy difícil. Estaba enferma en ese momento y necesitaba una bendición de salud. Y aparte me dijo, a mí nunca me habían preguntado cómo he estado realmente. Nunca se han interesado en mí. Fíjense que si yo no hubiese hecho caso a la palabra del Señor y caso a las impresiones del Espíritu Santo, quien me dijo en ese momento con una voz clara y apacible, me dijo, pregúntale cómo está, en vez de irte con lo que nosotros normalmente hacemos cuando vamos a contactar a una persona por redes sociales. Y gracias a esa experiencia pude entender que los susurros del Espíritu, al obedecerlos, traen gran bendiciones a nuestra vida. Y nosotros también podemos sentir esos susurros del Espíritu. Y sobre todo debemos estar preparados para poder saber cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no, que este es también otro punto muy interesante. ¿Cuándo saber? Y hagámonos la pregunta, ¿cómo puedo yo escuchar los susurros del Espíritu? ¿Es imposible? Por supuesto que no. Cuando nosotros nos mantenemos en oración, cuando nosotros escuchamos música edificante, cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros que somos cristianos debemos ir a la iglesia porque eso nos hace recordar al Salvador, nos hace acercarnos más al Salvador, y al hacerlo podemos tener la guía del Espíritu Santo con nosotros, que es constante. Pero una vez que nos bautizamos y cumplimos con el mandamiento del Señor, entonces viene el bautismo por fuego, que es el don del Espíritu Santo, y tenerlo constantemente requiere de dignidad. Debemos mantenernos dignos, obedecer los mandamientos del Señor siempre, y veremos la bendición del Señor en nuestra vida y el Espíritu guiándonos, consolándonos y enseñándonos, como lo dije en el primer segmento del programa. Recuerden que nos pueden encontrar por nuestro canal de YouTube, Grupo Evidencia Sin Fronteras. Ahí le pueden dar like, activar la campanita y dejar sus comentarios. Y nos pueden seguir también por nuestra página web www.radiovinadi.cl. Ahí pueden encontrar mayor contenido de dichos programas que edifican y programas que elevan. Vámonos a una pauta musical y ya regresamos por Radio Vinadi, la radio que eleva.
Bueno, mi gente, ya regresando a su programa Tesoros Escondidos Sud, ya en su tercer segmento, y entrando en Doctrina y Convenios 8, Doctrina y Convenios sección 8, versículos 2 y 3. Aquí descubriremos las funciones que tiene el Espíritu Santo para comunicarse con cada uno de nosotros cuando nosotros le pedimos al Padre Celestial y a Jesucristo con toda fe y paciencia en oración. Y fíjense lo que dice, y los tesoros que están escondidos en esta escritura. En el versículo 2 dice, en la sección 2, en la sección 8, de Doctrinas y Convenios, versículos 2 y 3. Miren lo que dice el 2. Sigue aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación, y aquí es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Es impresionante los tesoros que se encuentran aquí. Nos dice, miren las dos funciones que tiene el Espíritu Santo aquí. En el versículo dice, sí, aquí hablaré a tu mente y a tu corazón. El Espíritu Santo habla en nuestra mente y en nuestro corazón a través de nuestros pensamientos. Si nosotros nos rodeamos a orar, se nos presenta esta situación, estamos buscando trabajo, hemos encontrado 2 trabajos. Uno me permite trabajar a tiempo completo, pero no me va a dar tiempo de compartir con mis familiares, estar con tiempo de calidad con mis hijos, con mi familia. Y el otro, trabajo medio tiempo y me da la oportunidad de poder compartir con mi familia, pero estoy dudoso de saber cuál trabajo agarrar o elegir. Y ahí es donde yo me arrodillo, le pregunto al Padre Celestial y le presento las 2 opciones que tengo. Y ahí entra el tercer miembro de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es el que nos da esa guía y nos da esa inspiración y nos revela la verdad para tomar mejores decisiones. Una vez que yo le presento eso al Padre Celestial, viene el Espíritu Santo, y si es el trabajo de medio tiempo que me permite compartir con mi familia y ese trabajo es correcto, el Espíritu Santo va a hacernos sentir un sentimiento de paz, de felicidad, de tranquilidad, de consuelo. Vamos a sentirnos tranquilos. Y si no es correcto, vendrá un estupor de pensamientos dentro de nuestra mente. Y no sentiremos en nuestro corazón ese sentimiento de cálido, sino de preocupación. Y el Señor nos hará olvidar esa idea que teníamos. Es increíble cómo aquí se aclara verdades importantes acerca del Espíritu Santo y qué funciones tiene. Él habla en nuestra mente y nuestro corazón, testifica del Padre y el Hijo, y de paso nos consuela en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos en que estamos tristes, en los momentos en que afrontamos la pérdida de un familiar, en el momento en que estamos en pleno examen y queremos recordar algo. Él también nos recuerda, como lo vimos en los anteriores segmentos, que Él nos recuerda lo que hemos estudiado, lo que hemos entendido de dichos estudios para ese examen. También nos da la inspiración para poder encontrar un trabajo en el momento más difícil. Creo que compartí una experiencia con ustedes en el anterior segmento de poder, es necesario que podamos obedecer la voz del Espíritu Santo, que está en sitios apacibles. Él tiene una voz delicada. ¿Y cómo podemos escuchar esos susurros del Espíritu? ¿Cómo podemos sentir el Espíritu Santo en nuestra vida? Sencillamente es muy fácil, orando diariamente a nuestro Padre Celestial cuando nos levantamos, cuando vamos a comer, cuando nos acostamos, y en todo momento, en todo lugar donde nos encontremos. Cuando oramos, leemos así sea un versículo de la Biblia y el libro de Mormón todos los días. Ahí podemos sentir la guía del Espíritu Santo y podemos sentir el amor del Salvador. Ahí está el Espíritu Santo en esos momentos. En el templo también podemos sentir al Espíritu Santo con nosotros, vamos a tener la compañía constante. El Espíritu Santo también es un don que se adquiere cuando somos bautizados por imposición de mano por aquellos que tienen la debida autoridad del sacerdocio para hacerlo en el nombre de Cristo. Y tener esta guía es súper importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos permite tomar buenas decisiones. Cuando nosotros escuchamos música edificante, cuando oramos y leemos las Escrituras en familia, individualmente, vamos a tener la guía del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones. Específicamente nosotros los jóvenes, que a veces tomamos decisiones apresuradas
y creemos que eso es lo correcto. No, vayamos, arrodillémonos al Padre Celestial y preguntémosle si la decisión que estamos tomando en ese momento es correcta. Y como aquí dice la Escritura, entonces Él nos hablará en nuestra mente y en nuestro corazón y nos hará sentir esa paz y ese gozo si esa decisión que vamos a tomar es correcta, y si no, nos hará sentir un estupor de pensamiento. Y con este mismo poder, el poder del Espíritu Santo, Moisés pudo guiar al pueblo de Israel y dividir ese mar en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar y no ser asesinados por el pueblo egipcio que los quería mantener cautivos. Pero el Señor utilizó al profeta Moisés en ese momento para que el pueblo de Israel pudiera ser liberado de ese yugo o de ese cautiverio. Y así como pudo ser liberado el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, así nosotros vamos a ser liberados de nuestras cargas y nuestros pesares por medio del Espíritu Santo, y se le pedimos al Padre con oración, teniendo fe en Jesucristo y confianza en Él, en nuestro Padre Celestial. El Señor nos quiere y nos ha dado ese maravilloso don, ese maravilloso privilegio de tener el Espíritu Santo con nosotros. No lo desaprovechemos, pongamos en práctica estas cosas. Recordemos, el Espíritu Santo nos consuela, nos enseña la verdad y testifica del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Comparto esto con ustedes y nos vemos en una próxima entrega de su programa Tesoro Escondido por Radio Abinadí. Vámonos a una pauta musical, despidiéndonos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Chao, chao.